ahí procesando. Bueno, doctor Acero, muy buenas noches. Tiene usted el auditorio a su disposición. Bienvenido. Doctora Yamara Yanet, muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes, a todos los que están aquí conectados a esta hora, los que se irán conectando por el camino mientras van llegando muy seguramente a sus lugares de residencia, descansar. Entonces, pues un placer para mí poder estarlos acompañando en esta noche y, como lo decía la doctora María Janet, compartiendo con ustedes algunos temas que son relevantes para la profesión, son relevantes para todos los que hacemos parte de este entorno de los aportes al sistema de la protección social, para fiscales y especialmente dentro de este nuevo marco que nos trae el gobierno nacional, que tiene que ver con los programas de apoyo a la generación de empleo, al mantener el empleo y al empleo formal. Entonces, pues el día de hoy vamos a hablar de esos aspectos relacionados donde la UGPP ha venido adquiriendo una especial relevancia, en especial, o más bien, aparte de esos dos otros enfoques o esos otros dos roles que siempre ustedes han venido escuchando de nosotros, que tienen que ver con todo el reconocimiento de las pensiones del régimen de prima media y también con la generación de la cultura de pago. Hoy pues vamos a hablar de este otro rol que, como les decía, es un rol bien importante que se ha venido generando al interior de la unidad, donde el gobierno nacional nos ha venido dando una participación bien importante, principalmente en la generación o en el diseño de cómo otorgar estos apoyos, estos beneficios a todos los empleadores que cumplan con los requisitos establecidos para acceder a los mismos. Vamos a hablar básicamente del programa de apoyo al empleo formal, del PAEF, de lo que conocíamos como PAEF en su primera y segunda versión, si así lo queremos denominar, cuando en el año 2020, con ocasión del COVID-19, se crea este programa con el objetivo de incentivar a los empleadores para que mantengan a sus trabajadores, para que les ayuden a esos trabajadores a tener una seguridad social, tener un ingreso, y aquellos empleadores que hicieron todo este esfuerzo durante la época de la pandemia, sus picos más relevantes que se dieron incluso hasta este año, pues el gobierno nacional ha buscado incentivar y apoyarlos de esa manera. Y un programa muy interesante, muy bonito, podríamos decir, que nació, que fue el programa de Empleo Joven. Este programa que básicamente nace en el año 2021 y que busca incentivar para que se genere esa creación de empleo, especialmente en estos sectores o en este segmento tan determinante como es los jóvenes entre 18 y 28 años. Pero este programa o estos programas no quedaron allí, o sea, no cesaron con este empleo joven, sino que con la ley 2155 se puede decir que se focalizan nuevamente estos programas, el PAEF, como lo conocíamos, con un enfoque especial determinado para un grupo de empleadores respectivo, y el programa de generación de empleo joven se extiende para que los empleadores contraten no solamente jóvenes, sino que también empiecen a generar empleo en personas mayores de 29 años. Y un programa que también se genera con ocasión de las empresas que se vieron afectadas por el paro, con una disminución de sus ingresos en sus periodos, que significativamente tocó cerrar sus puertas porque toda la situación que se estaba viviendo en esos periodos de mayo y junio generó esa necesidad. Entonces, vamos a hablar un poquito de estos tres programas, arrancando por el programa de apoyo al empleo formal, el PAEF, como lo teníamos conocido. Básicamente, este programa, que como les decía, nació con ocasión de la ley de declaratoria de la emergencia económica, social y ecológica del año 2020,
Se extiende para el año 2021 con el objetivo de otorgar unos aportes entre mayo y diciembre del 2021, principalmente diseñado de esa manera y con la posibilidad de que pueda ser ampliado hasta diciembre del 2022. Esto con base a un análisis que haga el gobierno luego del cierre del programa en el año 2021 del comportamiento de la economía y evaluar si hay recursos aún para poder seguir apoyando a estos empleadores que cumplan las características acá definidas y que básicamente puedan acceder a este subsidio. Básicamente, este subsidio, este apoyo, como fue diseñado, tiene un factor diferencial y el factor diferencial nace en el porcentaje de apoyo que se va a otorgar por esos trabajadores que hayan permanecido en el tiempo desde hablando o entendiendo como un periodo de referencia inicialmente febrero del 2020. Es decir, que lo que se busca es seguir incentivando a aquellos empleadores que han mantenido su planta de colaboradores desde febrero del 2020 y que aún la sigue manteniendo, eso sí, dando una prelación específica a las mujeres. Y lo vemos acá en este slide, donde vemos que para los hombres se les otorga, o aquellos empleadores que tengan contratado hombres, se les otorga a esos empleadores un 40% de un salario mínimo, ¿cierto? Que equivale a 363,000 pesos. Va a ser ese valor el que se les va a otorgar entre mayo y diciembre de 2021. Y para aquellos empleadores que tengan mujeres dentro de sus nóminas, se les va a otorgar un 50% de un salario mínimo. Lo que veníamos ya conociendo del programa de apoyo al empleo del PAEF en su versión 2.0, cuando se creó ese diferencial, ¿cierto? Sigue persistiendo, sigue dándose con ese objetivo de género en el que las mujeres van a ser beneficiarias o los empleadores que hayan conservado a sus mujeres dentro de su nómina van a ser beneficiarios con un 50%. Asimismo, nos habla este programa que para aquellos sectores que seguían, que digamos que fueron los más afectados, que si bien han venido en un proceso de reactivación económica en estos sectores como turismo, hotelería, gastronomía, actividades artísticas de entretenimiento y de recreación, estas actividades económicas van a seguir conservando ese beneficio de un 50%, distintamente de si sus empleados son hombres o son mujeres. Esto es básicamente por el sector económico en el que están y que fueron consideradas una de las actividades económicas más afectadas durante la pandemia. Eso es importante tenerlo presente porque es lo que va a enfocar este subsidio. Podríamos decir que en este sentido el subsidio no tiene ningún cambio. ¿Dónde se presentan uno de los principales cambios en este programa? En esta versión que estamos viendo con la ley 2155. Lo vamos a ver principalmente en quiénes pueden acceder al subsidio. Ya conocíamos que las personas jurídicas eran una de las poblaciones que podían acceder a este subsidio, ¿cierto? Ya sabíamos que podían estar las personas naturales, solamente que cuando hablábamos de personas naturales, hablábamos que las personas naturales que podrían participar del mismo eran aquellos que fueran empleadores y que tuvieran 3 o más trabajadores en la planilla integrada de liquidación de aportes de febrero de 2020. Aquí nos hace un cambio bien importante atendiendo una solicitud reiterada de las personas naturales en las que decían, oiga, yo soy una persona natural, he tenido la disminución, la afectación con ocasión de la pandemia, pero yo solamente tengo 2 trabajadores porque mi negocio es pequeño, porque mi infraestructura no da para tener más trabajadores, tengo 2 trabajadores y por ellos pago la seguridad social y pues no me he podido ver beneficiado. Con esta ley 2155, de su enfoque principal, que son los micro y pequeños empleadores o empresarios, básicamente lo que se hace es enfocar en aquellas personas naturales empleadoras con 2 trabajadores o más reportados. Es decir, amplía esa posibilidad de que muchas más personas puedan verse beneficiadas por este programa de apoyo al empleo formal. También vemos un cambio importante en las cooperativas de trabajo asociado. Nosotros cuando hablábamos del PAEF anteriormente, decíamos,
que las cooperativas de trabajo asociado podían ser beneficiarias del programa, pero siempre y cuando, o podrían más bien ser beneficiarias por aquellos empleados con los que tuviese relación laboral contemplada bajo los marcos normativos del Código Sustantivo del Trabajo. Y en las cooperativas de trabajo asociado influyen dos tipos de relaciones contractuales: la relación laboral, que se rige bajo las normas del Código Sustantivo del Trabajo, que estaba cubierta por los programas de apoyo al empleo formal anteriores, y están los trabajadores asociados. Estos trabajadores asociados, que se rigen bajo las normas establecidas en la Ley 1233 del 2008, no estaban cubiertos por este programa. Es decir, aquellas cooperativas de trabajo asociado no podían ser beneficiarias por sus trabajadores asociados, que podríamos decir son la fuerza laboral que ejerce esa retribución, de ese ingreso a esta cooperativa de trabajo asociado, y que como trabajadores asociados pues también se veían impactados, se veían afectados por la disminución de los ingresos. Entonces, en ese sentido, se busca establecer como mecanismo también de acceso a estas cooperativas de trabajo asociado, que no solamente puedan acceder por sus empleados, sino que también puedan acceder por sus trabajadores asociados. Entonces, es otro de los cambios bien importantes que nos da la Ley 2155 en este sentido. De otra parte, pues van a seguir accediendo, pudiéndose postular las empresas de servicios temporales, las entidades sin ánimo de lucro, los consorcios uniones temporales, establecimientos educativos no oficiales con licencia de funcionamiento y los patrimonios autónomos, siempre que sean declarantes de renta. Se conservan los grupos que son excluidos, como son las personas naturales, políticamente expuestas, las consideradas PEP, no van a poder ser participantes de este programa, ¿cierto? No van a poder ser participantes, o no van a poder acceder a este programa también las entidades con participación directa de la nación, sus entidades descentralizadas mayor al 50%, y por ende, pues vamos a ver que los patrimonios autónomos que no sean declarantes de renta, pues tampoco van a poder acceder a este beneficio. Es decir, que vemos que hay unos cambios bien importantes y se conservan todas las exclusiones que ya venían en los programas del PAEF anteriormente establecidos. ¿Qué otro cambio nos trae significativo este programa? Digamos que hablemos del comparativo de lo que teníamos antes en el PAEF y de lo que tenemos ahora. Anteriormente, en el programa de apoyo al empleo formal podían acceder todas las personas jurídicas, personas naturales, todas, sin importar si tenía un trabajador, si eran personas jurídicas o diferentes a personas naturales, si tenía un solo empleado o si tenía 1,000, 5,000, 10,000 trabajadores. No había aquí sí hay un cambio bien importante. ¿Cuál es el cambio que tenemos importante en este programa de apoyo al empleo formal? Que hay un mes de referencia para determinar una población de trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que la Ley 2155 establece que los empleadores que se podrán postular a aquellos empleadores. Creo que hay alguien, Ligia Correa, tienes abierto tu micrófono y está haciendo un retorno aquí. Gracias, perfecto. Ya he visto que algunas personas han levantado la mano. Cerramos este tema del PAEF si quieren y abrimos a inquietudes y después vamos con el otro programa. En el chat también hay preguntitas, mi doctora Cero, pero como es de costumbre siempre. Entonces, si quiere, cerramos el tema del PAEF. Ajá. Vamos a un tema de preguntas y después el otro programa y vamos a las preguntas para ir a uno de los temas de forma organizada, ¿vale? Como se diga, sí, por temas, para que sea más claro. Claro. Entonces, en este programa de apoyo al empleo formal vamos a ver un cambio aquí determinante y esto es fundamental que lo tengamos muy claro. Les decía yo hace un momento que este programa está enfocado en las micro y pequeñas empresas, los empleadores micro y pequeños, ¿cierto? Entonces, bajo esa premisa se definió por la Ley 2155 que la forma de medir esos pequeños empleadores era tomar un mes de referencia
y se definió como mes de referencia el mes de marzo del 2021. ¿Mes de referencia para qué? Para evaluar si los empleadores tenían 50 o menos de 50 trabajadores. Quiere decir esto que si yo a marzo del 2021 tenía 40, 48, 49, 50 trabajadores o empleados o trabajadores asociados, yo puedo ser postulante de este programa. Pero ¿qué pasa si en marzo del 2021 yo tenía 200 trabajadores? No puedo ser postulante. Es decir, automáticamente quedo excluido de poder acceder a este programa. Se enfoca única y exclusivamente en aquellos empleadores que a marzo de 2021 tengan un máximo, un techo de 50 empleados o trabajadores asociados. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque asimismo el programa va a otorgar un máximo de 50 subsidios a cada uno de los empleadores, ¿cierto? Es decir, usted puede que en el mes de marzo usted tuviese 40 empleados, ¿cierto? Pero en el mes de postulación o en el mes de referencia a la postulación, en marzo de 2021 usted tenía 50, pero usted ya se ha venido dinamizando y ha venido contratando más trabajadores. Puede ser que usted en este momento tenga 60 trabajadores, ¿cierto? Y esté pagando seguridad social por sus 60 trabajadores. Eso no lo va a excluir del programa. ¿Por qué? Porque su boleto de entrada, si así lo queremos llamar, su boleto de entrada a este programa es que a marzo del 2021 usted tenga 50 trabajadores o menos. Si eso se cumple, usted podrá postularse. Ah, tiene ahorita 60 trabajadores, ok. Máximo va a recibir ¿cuántos apoyos? Hasta 50 apoyos, porque ese es el techo que ha puesto la ley 2155. Y cuando se habla de esos techos, de esos 50 trabajadores, también se debe tener en cuenta que el programa está enfocado en ¿qué? En priorizar o en beneficiar en mayor medida a aquellos empleadores que tengan en sus nóminas mujeres. Es decir, que si yo tengo 60 trabajadores, yo ya estoy por encima del tope de los 50, pero entre esos 60 trabajadores tengo 30 hombres y 30 mujeres. ¿Qué va a pasar? Me van a priorizar las mujeres. Querría decir aquí que yo iría a recibir 30 apoyos a un porcentaje del 50% y voy a recibir los 20 restantes a un porcentaje del 40%, ¿cierto? Entonces se va a priorizar las mujeres y después, por así decirlo, vamos a llenar el cupo con hombres que usted tenga en su nombre, ¿cierto? Entonces, ¿esto con qué objetivo? Con el objetivo de entregarle un mayor número de recursos a estos empleadores. Recordemos esto que es muy importante también. El apoyo, el aporte estatal es enfocado, es para los empleadores, no es para los trabajadores, ¿sí? Es decir, los recursos se le entregan al empleador. ¿Por qué? Porque básicamente se le está dando un apoyo a ese empleador que ha tenido esos trabajadores, que les ha pagado su seguridad social, que les ha pagado su salario y que ha mantenido a esos trabajadores en el tiempo. ¿Qué otras condiciones vamos a tener en este programa? ¿Qué condiciones se siguen manteniendo del programa? Se va a mantener la condición de que el ingreso se haya disminuido en un 20% o más. Y para ello vamos a seguir con los mismos dos modelos de comparación. Solo que en estos modelos de comparación tenemos que tener en cuenta algo que voy a mostrar con este ejemplo para que sea mucho más claro. Y es que la comparación, supongamos aquí estoy colocando un ejemplo donde usted se estaría postulando para el mes de agosto. Si usted se postula para el mes de agosto del 2021, el mes de referencia que vamos a tomar para efectos del análisis de por cuántos trabajadores se le va a reconocer este apoyo va a ser el mes de julio de 2021. Entonces, yo le voy a mirar julio del 2021 y con qué periodo lo voy a comparar bajo el método 1. Lo voy a comparar con el mismo mes, pero del año inmediatamente anterior al inicio de la pandemia. Quiere decir esto que si yo le estoy comparando 2021, voy a comparar con julio del 2019, ¿cierto? Y ese análisis, el resultado de ello me dará un porcentaje, en este caso de disminución
de mi ingreso, ¿cierto? 85 millones de julio del 2021 y tenía 135 en julio del 2019, pues es evidente que mi ingreso disminuyó. Cuando hago el análisis, disminuyó en un 37%. Y el segundo método me dice, tome julio del 2021, o sea, el mes anterior al de la postulación. Recordemos que aquí la postulación sería para el mes de agosto del 2021. Y ese valor, compárelo con el promedio del ingreso de enero y febrero de 2020. Recordemos que en el programa de apoyo al empleo formal del año, cuando hablábamos el año pasado, hablamos enero, febrero del 2020, ¿cierto? Como periodos de referencia. ¿Por qué se tomaba enero, febrero de 2020? Porque, decíamos, hasta ese momento no habíamos hablado de pandemia, hasta ese momento no habíamos hablado de que las condiciones económicas se hubiesen cambiado significativamente. Entonces, por ello hablábamos de una normalidad. Entonces, me entrega dos metodologías. Julio del 2021, julio del 2019 o julio del 2021 con el promedio contable de enero y febrero del 2020. Esto es clave que lo tengamos presente. ¿Cuál método voy a seleccionar? Mi recomendación, el método que se aleje más del 20%. En este escenario, como lo vemos acá, pues el más lejano es el método 1, que está en el 37%, una disminución del 37% del ingreso. Por ende, pues yo tomaría ese como el mecanismo, como el método a través del cual me iría para certificar en esa disminución de ingresos. Y tengamos en cuenta algo bien importante. El ingreso que se debe tener en cuenta para su comparación es el ingreso que se haya realizado bajo los marcos técnicos normativos contables, ¿sí? Entonces, esto es clave que lo tengamos presente, no es el ingreso que tengo en cuenta para efectos tributarios, no es el ingreso que tengo en cuenta, digamos que si manejo un sistema de caja, no, es el ingreso bajo los marcos técnicos normativos contables. Ese reconocimiento del ingreso que yo tuve que haber hecho será el mecanismo por el cual tuve yo que haber comparado esa disminución que corresponde. Ahora bien, ¿cómo se van a evaluar estos trabajadores? Entonces, les decía yo que los trabajadores va a haber un punto de referencia. Se sigue conservando el punto de referencia del mes de febrero del 2020. Es decir, que si yo en febrero de 2020 yo tenía 40 trabajadores, pues yo no voy a poder exceder de 40 apoyos, ¿cierto? No voy a poder exceder de 40 apoyos porque me coloca que la referencia es que mi número de trabajadores no puede ser superior al de febrero de 2020. Pero puede ser que en febrero yo tenía 200 trabajadores, pero con ocasión de la pandemia de 2020, pero con ocasión de la pandemia yo reduje mis trabajadores y resulta que en marzo tenía 50 trabajadores y por ende yo por eso había podido postularme. ¿Voy a poder recibir este apoyo? Sí, sí voy a poder recibir este apoyo, solo que si en este momento tengo 60, 70, 80 trabajadores, máximo me van a otorgar un techo de 50 trabajadores. Esto es clave que lo tengamos presente también. Sé que hay muchas cosas que les estoy diciendo, es importante, es clave que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque cada uno de estos aspectos es lo que va a evaluar y lo que va a hacer la UGPP cuando entre a otorgar y hacer el análisis para este reconocimiento de este apoyo. Se siguen conservando las condiciones, que usted no haya hecho modificaciones posteriores al 8 de mayo de 2020. Toda modificación que usted haya hecho posterior al 8 de mayo del 2020 no va a ser tenida en cuenta para analizar la población de trabajadores sobre los cuales se podría recibir este apoyo. Y solo se otorgará para aquellos trabajadores, para aquellos empleados que estén afiliados a todos los subsistemas que les aplique como empleados de esa empresa. Es decir, que si usted tenía que estar afiliado a salud, pensión, riesgos, cajas de compensación, SENA y CBF, y usted no estaba afiliado, por ejemplo, a pensión, porque por X o Y Z motivo usted no estaba pagando pensión, supongamos, usted pensó que había cumplido con todas las semanas cotizadas
y había marcado que ya era una persona con requisitos cumplidos para pensionarse, resulta que usted no había cumplido con ese requisito, pues esa persona no va a ser considerada como empleado de la empresa, ¿sí? Entonces, esto también es relevante que lo tengamos presente, que la UGPP va a hacer una validación particular especial de que si usted aparece en un subsistema como excluido, tenga las condiciones, cumpla con esos requisitos para estar excluido de ese subsistema. Digamos que el único que se podría dar es el caso de pensión. Bien. Y vamos a tomar de ese periodo de referencia, el mes de febrero de 2020, vamos a tomar los trabajadores por los cuales se va a otorgar el apoyo. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta para estos trabajadores? Vamos a tener en cuenta que se les haya pagado por lo menos un salario mínimo legal mensual vigente, que se les haya pagado cotización a seguridad social sobre mínimo, un salario mínimo, y que se les haya cotizado el mes completo. Quiere decir que le debimos haber cotizado 30 días por estos trabajadores. Que estos trabajadores, estos empleados, trabajadores asociados o empleados aparezcan afiliados a los diferentes subsistemas. Vuelve y juega. Si usted aparecía por ejemplo, a febrero de 2020, ese trabajador aparecía afiliado a la pensión, ¿cierto? Pero si usted, Edgar, no sé si me ayudas con el micrófono, que se le está activando, entonces nos hace aquí un ruido. Gracias. Que aparezcan afiliados a diferentes subsistemas que le aplique como empleados. Entonces, lo mismo. Usted puede decir que en febrero aparecía como no obligado, cotizando a pensión. Pero yo también voy a verificar que en el mes anterior al de la postulación, hablábamos ahorita que si me estoy postulando para agosto, ¿cuál es el mes anterior? Pues el mes de julio del 2021. Entonces, en esa planilla, cuando me revisen mi planilla del mes de julio del 2021, este trabajador tiene que aparecer afiliado a pensión. Si yo no lo encuentro afiliado a pensión porque lo marcaron ya como prepensionado o con requisitos, con requisitos cumplidos para pensión, o lo colocan como pensionado, pues cuando yo haga mi validación con las bases de datos de los fondos de pensiones, pues tiene que aparecer exactamente lo mismo. Si no aparece, pues lo que voy a generar es una inconsistencia por este trabajador. Entonces, esto es fundamental tenerlo presente en ese tema de las afiliaciones, y creo que no le habíamos hecho tanto énfasis en los programas de apoyo anteriores, ¿cierto? Pero este es un factor determinante tanto en este programa como en los anteriores. Lo que pasa es que en los anteriores no lo estábamos validando al momento de la postulación, ¿cierto? Lo estábamos validando, este es uno de los factores que hemos de validar en el momento de la fiscalización. Ahora lo vamos a validar desde el primer momento donde lo estamos, donde se están postulando. Digamos que en las anteriores postulaciones, en la segunda fase ya lo estábamos validando y por eso se estaban generando rechazos. Pero es importante que si usted en algún momento dijo, oiga, vea, a mí me otorgaron acá un apoyo en las versiones anteriores del PAEF por un trabajador que resulta que yo no lo tenía afiliado, yo había cometido ese error, pues usted no tenía derecho y sería lo mejor hacer la restitución de esos recursos. ¿Qué más vamos a validar? Vamos a validar que ese trabajador no tenga la novedad de suspensión temporal del contrato, es decir, esa novedad que marcamos de SLN o de licencia no remunerada, ¿cierto? Entonces, si tenemos un trabajador que tiene esa novedad de SLN, así sea por un día, automáticamente queda por fuera de la posibilidad de acceder al programa. Vamos a otorgar subsidios o apoyos hasta por un 50% de trabajadores nuevos, por así decir. A ver, con un ejemplo lo podríamos aterrizar un poco mejor. Resulta que yo en febrero tenía, les decía yo ahorita, supongamos que yo tenía 50 trabajadores, para no salirnos de esa regla de los 50. Entonces yo tenía 50 trabajadores en febrero del 2020. En marzo yo tenía 40 trabajadores.
¿cierto? Entonces, como tengo menos de 50, puedo acceder a este programa y me puedo postular. Resulta que ahora, en el mes de postulación, en agosto, que es donde me van a revisar la planilla de julio, yo tengo 50 trabajadores nuevamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo coincido con los 50 trabajadores con el número de trabajadores que tenía en febrero de 2020. Por ende, ya tengo un techo de 50. Pero resulta que yo he tenido una rotación de personal, ¿cierto? Yo he tenido una rotación de trabajadores. Esa rotación de trabajadores pudo haber sido de, de 30 trabajadores. Entonces, yo conservo, o que me están revisando, yo conservo 20 trabajadores de los que inicialmente tenía en febrero de 2020. Entonces me van a otorgar esos 20 trabajadores que coinciden más otros 20 trabajadores, porque me dice que me reconocerán hasta el 50% adicional, o sea, del total de trabajadores que me podrían beneficiar, de los que me podría beneficiar, como me coinciden 20 de los que tengo hoy a los que tenían en 2020, en febrero de 2020, y me van a reconocer otros 20 trabajadores para un total de 40 trabajadores. Serían mi techo máximo de apoyos por los cuales voy a recibir este apoyo. Voy a revisar, también van a tener en cuenta que aquellos cotizantes que no han sido tenidos en cuenta para otro aporte estatal de otro beneficiario. Puede ser que usted tenía un trabajador que estaba medio tiempo con usted y medio tiempo con otro empleador. Usted le pagaba sobre un salario mínimo la seguridad social, por ende cumplía con los requisitos para ser beneficiario de ese trabajador, pero resulta que el otro empleador también le pagaba seguridad social sobre un salario mínimo y también cumplía los requisitos. ¿A cuál de los dos se le va a otorgar primero el apoyo? Al que primero se haya tramitado dentro de los procesos. ¿Cómo sabemos eso? Pues es una variable que no la podemos nosotros manejar. ¿Por qué? Porque usted se pudo haber postulado por el banco A y el otro empleador se pudo haber postulado por el banco C. Resulta que el banco C tramitó primero las postulaciones ante la UGPP y nosotros las tuvimos en orden de llegada como primer trámite. Entonces vamos a otorgarle a ese otro empleador y no le vamos a otorgar a usted. O puede ser que usted se postuló primero, radicó primero, su banco A tramitó primero, entonces le vamos a otorgar a usted y no al otro empleador. Entonces, digamos que a esa hay una variable a tener en cuenta, porque puede ser que en un periodo de postulación usted sí reciba ese apoyo por ese trabajador, pero en otro no lo reciba porque ese otro empleador, el trámite de su postulación se realizó primero y fue beneficiario. Y como les decía, pues lo que se va a tener en cuenta como premisa es que nunca el número de trabajadores supere la planilla del mes de febrero de 2020, con la condición que en todo caso, si llega a superar, no exceda los 50 trabajadores o 50 apoyos por los que se otorgará durante este periodo. Y para tener en cuenta, las planillas de liquidación de aportes que vamos a validar para hacer este análisis son las planillas tipo E, tipo A, tipo S y tipo X. Todas ellas son a través de las cuales nosotros reconocemos o realizamos los aportes a seguridad social de nuestros empleados. Y en la planilla E, con tipo de cotizante 31, es en la cual nosotros reportamos a los trabajadores asociados, en el caso de las cooperativas de trabajo asociado, es con el código de tipo de cotizante que se reporta a estos trabajadores asociados. Entonces, con esto podríamos decir que son los análisis que vamos a realizar por parte de la unidad de gestión pensional y para. ¿Qué documentos se van a requerir? Los mismos que hemos visto durante todas estas postulaciones. Un formulario de postulación en el cual o a través del cual voy a realizar esa manifestación de que cumplo con los requisitos. Voy a ver en ese formulario de postulación una serie de preguntas que me van a hacer, donde una de esas preguntas, por ejemplo, es ¿usted tiene capital de la nación o sus entidades realizadas igual o superior al 50%?
Pues si usted es una empresa privada que usted no tiene participación de la nación, pues usted qué tiene que contestar allí, que no, ¿cierto? Otra le va a decir, usted tuvo disminución del ingreso igual o superior al 20%, entonces ¿qué tengo que contestar en esa pregunta? Que sí tuve disminución. ¿Por qué? Pues porque si efectivamente la tuve, pues eso es lo que debo de responder en ese formulario de postulación. Ese formulario de postulación es fundamental que quien lo firme sea el representante legal que aparezca en el certificado de Cámara de Comercio o en el certificado que acredite esa representación legal, ¿cierto? Reportado ante las entidades correspondientes. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a entrar a validar eso. Pero resulta que si usted firma, que quien firma ese formulario de postulación es no sé, el gerente financiero de la empresa o la gerente de recursos humanos o la persona de recursos humanos de la empresa, pues esas personas no son los representantes legales, muy seguramente no están constituidos ante Cámara de Comercio como representantes legales o ante la entidad que corresponda como representante legal. Entonces, en ese caso, ¿qué va a pasar? Pues se va a rechazar automáticamente la postulación. Entonces, eso es un punto que debemos observar y es que quien debe firmar ese documento es quien cumpla esa labor de revisor fiscal o en caso de una persona natural, pues la persona natural que sea empleador. Y la certificación con la que vamos a acompañar esta postulación, ese formulario de postulación, es una certificación en la cual, además de esa firma del representante legal, se debe firmar también por el contador público o el revisor fiscal. En esta certificación que vamos a certificar, valga la redundancia, vamos a certificar que esta empresa, este empleador más bien, ha tenido una disminución de los ingresos del 20% o más. Miren esto tan importante, se le está entregando esa función, se le está creyendo a ese empleador a través de esa atestación, además que está haciendo el contador público, el revisor fiscal, de que efectivamente los ingresos disminuyeron en un 20% o más y que por ello cumplo con uno de los requisitos. También voy a certificar que le pagué los salarios correspondientes a estos trabajadores del mes anterior al de la postulación. Como les decía ahorita, si usted se postuló para agosto, ¿qué quiere decir? Que le pagaron los salarios del mes de julio del 2021 a esos trabajadores. Sin embargo, hay una excepción a esta regla, a esta norma. Es que si no ha pagado los salarios, se compromete a pagar esos salarios dentro de los 5 días hábiles siguientes al desembolso. Entonces, o usted ya los pagó o los va a pagar dentro de los siguientes 5 días hábiles. Y lo otro que vamos a certificar es que los pagos de seguridad social para marzo del 2021 se encuentran al día para la totalidad de los empleados que tuvo a esa fecha. ¿Por qué? Porque vamos a decirlo, a hablarlo como dirían por ahí, a calzón quitado. Y es, usted me certifica, por ejemplo, usted me dice, oiga, yo no pagué la seguridad social de todos mis trabajadores en marzo del 2021, sino yo solamente pagué, yo tenía 40 trabajadores y entonces 200 trabajadores y yo solamente pagué 40 trabajadores, por 40 trabajadores. ¿Para qué? Para poder acceder al subsidio. Yo no había pagado porque tenía unos problemas financieros y toda esa situación, pero mire cómo me llegó este beneficio acá de perlas. Entonces yo me voy a quedar calladito por el pago de la seguridad social de marzo del 2021, espero a que pase todo esto y después voy y pago esa seguridad social en unos meses posteriores. Resulta que allí estaríamos cometiendo una falsedad en este documento, esta certificación, porque usted me está certificando por la totalidad de sus trabajadores, usted pagó la seguridad social de marzo de 2021. Es decir, que usted se encuentra al día en los pagos de seguridad social al momento de la postulación. Esas son de las características principales que tenemos de este programa de apoyo al empleo formal. Ya se está generando la circular externa, que es la que va a tener el modelo del formulario de postulación. Tenemos que estar muy atentos.
Asimismo, ya se está hablando de las fechas en las cuales se tiene estimado que se va a hacer esta postulación del programa de apoyo al empleo formal del PAEF. Estamos hablando que al menos en la segunda, tercera semana del mes de noviembre se van a dar estas postulaciones, por lo que es fundamental que tengamos muy presentes estas fechas para que asimismo podamos hacer la postulación que nos corresponde. Entonces, es en este sentido en el que tenemos que tener en cuenta este programa y estas fechas que serán fundamentales dentro del cronograma del programa de apoyo al empleo formal PAEF. Vamos a ir resolviendo algunas de las inquietudes que me imagino que todos ustedes han venido ya elevando a través del chat y vamos a irlas resolviendo para que vayamos dando esta claridad al respecto. Entonces, la primera pregunta que nos hace Claudia Patricia Monsalve es, como empleado independiente pagando la planilla, ¿se puede solicitar el apoyo? Puede solicitar el apoyo si tiene trabajadores a cargo. Es decir, yo soy independiente, tengo 2 o más trabajadores, soy empleado y me puedo postular al beneficio que tenga, perdón, me puedo postular, por ejemplo, al programa de apoyo al empleo formal si cumplo con esas condiciones, con las condiciones de las que acabamos de hablar y que hayan estado vigentes para febrero del 2021. Nos dicen acá, Caterina nos dice, bueno, buenas noches, si una fundación realiza pagos mediante contrato de mandato y esos contratistas que ganan 4 millones, el contratista subcontrata a otras personas, pero no tiene soporte, solo la transferencia a la cuenta sobre cuánto de liquidar la seguridad social, puedes contarse esos pagos que hace el subcontratar. Bueno, creo que estamos aquí hablando de otros aspectos más relacionados con el pago de la seguridad social de los independientes, ¿cierto? En el caso de los independientes, pues recordemos que estos independientes pueden descontar los costos y gastos que estén asociados al hecho generador del ingreso, siempre y cuando tengan soportes que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 107 del Estatuto Tributario, o en el caso de algunos independientes podrán aplicar el esquema de presunción de costos siempre y cuando la naturaleza del contrato que están realizando pues tenga asociado esa generación de costos y gastos asociados a ese hecho generador del ingreso. Claudia Patricia nos dice, oye, yo soy contador independiente. Entonces, Claudia Patricia, como personas independientes no hay unos beneficios que reciban. O sea, si yo soy independiente y yo pago mi seguridad social, ¿me puedo postular al programa de apoyo al empleo formal? No, que efectivamente es para los que generan empleo. ¿Me puedo postular al programa de apoyo al empleo joven? No, porque no estoy generando contratos, no estoy haciendo una generación de contratos directamente. Nos dice, Belman Mercado nos dice, una persona que está recibiendo el programa Sacúdete también puede recibir el PAEF. Sí, esta es una gran ventaja de estos programas. La ley 2155 no estableció una exclusión para, digamos que una incompatibilidad en recibir los dos apoyos, porque uno es por los empleados, los trabajadores que estoy conservando de un periodo de referencia ahora, ¿cierto? Y los otros serán el otro programa, el de apoyo al empleo joven, y lo vamos a ver ahorita dentro de su nuevo enfoque de programa de generación de empleo. Vamos a ver también allí un apoyo que es para quienes generan nuevos puestos de trabajo. Entonces, por un lado podría yo estar generando puestos de trabajo y por otra parte podría yo estar también conservando un número de trabajadores importantes frente a unos periodos de referencia. Entonces, tendría una compatibilidad en los dos programas. En cuanto a las manitos levantadas, no veo ahorita manos levantadas, entonces continuemos. Continuemos aquí con la conversación. Nos dice Ana Elia,
¿Se mencionó contra qué año con la disminución de ingresos? Sí, Ana Delia. Entonces, habíamos dicho que cuando yo comparo la postulación de los ingresos, voy a comparar el mes de anterior al de la postulación. Hemos hablado, si vamos en un supuesto, hacer la postulación del mes de agosto del 2021 y voy a comparar esos ingresos con los ingresos, perdón, el mes anterior al de la postulación, es decir, julio del 2021, con el mismo periodo, pero del mes inmediatamente anterior al del inicio de la pandemia, de la emergencia sanitaria. Entonces, allí estaríamos hablando que el mes que voy a tomar de referencia es julio de 2019. Entonces, también eso para tenerlo en cuenta. Bueno, siendo así, entonces vamos a seguir con esta presentación en donde vamos a hablar del programa de apoyo a la creación de nuevos empleos y cuáles son esas principales características que vamos a tener en este programa. Entonces habíamos hablado que el programa que nació con la generación de empleo nació con el decreto 688 y lo conocíamos como el programa de apoyo al empleo joven bajo la estrategia SACUDETE, que esa era una estrategia que está contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley 1955 del 2019, y que básicamente se reglamentó en una parte con el decreto 688, en el cual lo que se buscó fue generar mecanismos de apoyo para aquellos empleadores o incentivo para aquellos empleadores que contrataran jóvenes entre 18 y 28 años de edad, ¿cierto? ¿Y con qué los estábamos apoyando? Los estábamos apoyando, el gobierno nacional los estaba apoyando más bien con el 25% de un salario mínimo, ¿cierto? Es decir, un monto de 227.131 pesos para todos aquellos empleadores que incrementaran el número de trabajadores respecto del mes de marzo del 2021 y que esos trabajadores estuviesen entre 18 y 28 años. Pero con la ley 2155 del 2021, no solamente apoyemos a los empleadores que están contratando jóvenes, sino también atendamos algo que nos están diciendo los empleadores y que es que ellos también están contratando personas mayores a 28 años, es decir, de 29 años en adelante. Y entonces la ley 2155 pues hace algo muy interesante y es que vuelve a seguir con su enfoque de género en apoyar a las mujeres. ¿Por qué? Porque básicamente luego de un estudio que se realizó en el cual incluso la UGPP tuvo una alta participación a través de un mecanismo que diseñó que se llama el tablero de control. Ustedes lo pueden encontrar en nuestra página web www.ugpp.gov.co. Se identificó que en el comportamiento del empleo a través de los aportes a seguridad social, las mujeres tuvieron una alta disminución en las cotizaciones a seguridad social. Entonces, en ese sentido, pues lo que se vio la necesidad fue de incentivar el apoyo al programa de apoyo al empleo, la generación de empleo, a la creación de empleo para mayores de 28 años y que las mujeres tuviesen una participación especial, donde básicamente se les está otorgando a todos aquellos empleadores que tengan mujeres a cargo un 15% de un salario mínimo. Y estamos hablando que ese 15% de un salario mínimo es un valor aproximado a 136.000 pesos. Un valor aproximado a 136.000 pesos. Y en el caso de los hombres, estamos hablando que el reconocimiento será de un valor aproximado al 10%, perdón, un valor del 10%, será un valor aproximado a 91.000 pesos. Esto con respecto al salario mínimo que tenemos para el año 2021. ¿En qué se está o en qué estamos pendientes de frente a estos dos beneficios? Estamos pendientes de que se reglamente, por una parte, pues cuánto va a ser el valor que se va a recibir y por otra parte, cómo van a ser algunos otros aspectos generales dentro de este programa. Por ejemplo,
qué bases de datos se van a recopilar. Muy seguramente se conservarán algunos criterios que están establecidos en el programa de apoyo al empleo formal, donde se valida género, si es hombre o es mujer, a través de la base única de afiliaciones, donde se va a establecer cuál es el género, si es género hombre o género mujeres, femenino o masculino. Bien, esto con el objetivo de poder otorgar estos beneficios. ¿Quiénes van a ser beneficiarios? Muy similar a lo que veíamos en el programa de apoyo al empleo formal. Están las personas naturales, personas jurídicas, patrimonios autónomos que sean declarantes de renta, consorcios, uniones temporales y las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado. Estas siempre y cuando pues, tengan un registro activo con Cámara de Comercio del domicilio principal. Estas son las entidades que van a poder ser beneficiarias de este programa de apoyo a la generación de empleo, a la creación de empleo, y van a estar excluidas, al igual que en el PAEF, las entidades con participación de la nación del 50% más de su capital, los patrimonios autónomos que no son declarantes y las personas expuestas políticamente. ¿Qué vamos a validar o qué vamos a tener en cuenta para que estas personas que acabamos de ver puedan acceder a este beneficio? Entonces, los empleadores pues tendrán que tener una cuenta de depósito debidamente constituida ante una entidad financiera, ¿cierto? Bien sea vigilada por la Superintendencia Financiera o bien sea vigilada por la Superintendencia Solidaria, ¿cierto? Vamos a ver algo que es clave, y es que los empleadores, frente al mes de referencia, que es marzo del 2021, hayan generado nuevos puestos de trabajo. Entonces, miren, yo a marzo del 2021 tenía 30 trabajadores y a el mes de postulación, hemos hablado del mes de agosto, es decir, la planilla del mes de julio, yo tuve 35 trabajadores. Entonces, vea, este empleador ha crecido su número de trabajadores en 5 trabajadores, ¿cierto? Y como ha crecido en 5 trabajadores, si esos trabajadores tienen entre 18 y 28 años, pues se otorgará el 25%. Si tienen de 29 años en adelante, y si son mujeres, tendrá el 15%, y si son hombres, tendrá el 10%. Entonces, vemos que cualquier empleador que haya tenido incrementos de su nómina va a tener un beneficio, va a tener un subsidio, un apoyo que puede estar entre el 25 y el 10%, entre el 10% y el 25%, dependiendo de las condiciones que tengan sus trabajadores. Asimismo, este empleador, pues, ¿qué tendrá que haber cumplido? Con uno de los requisitos, que es pagar la seguridad social de todos los trabajadores que haya tenido en cada periodo de postulación, ¿cierto? Dentro de las fechas que están establecidas en el programa. Y miren que en este aspecto quiero hacer un énfasis especial frente a las fechas establecidas para el programa. Se estima que la postulación del programa de la creación de empleo va a estar, van a darse las postulaciones entre la segunda y la tercera semana del mes de noviembre, ¿cierto? Y esto, ¿por qué lo menciono? Porque es posible que algunos empleadores, por el calendario de PIRA, su fecha de vencimiento de la planilla integrada de liquidación de aportes le dé más o menos la fecha a los días 23, 24, 25 del mes, ¿cierto? Resulta que si la postulación, como lo que sucedió en las 2 primeras postulaciones, una cerró el 19 de agosto, la otra cerró el 9 de septiembre, entonces muchos empleadores se quedaron por fuera del beneficio. ¿Por qué? Porque no cumplieron los requisitos. ¿Por qué no cumplieron los requisitos? Porque uno de los requisitos era haber pagado la seguridad social dentro de las fechas establecidas para el programa. Quiere decir que si la fecha establecida era máximo el 9 de septiembre, pues usted tenía que haber pagado la seguridad social máximo el 9 de septiembre. Si usted la pagó el 10 de septiembre, pues ya no cumplió con el requisito de haber pagado la seguridad social correctamente. Entonces, correctamente no, sino dentro de las fechas establecidas para el programa. Entonces,
esta situación nos generó un alto volumen de rechazos en este programa. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja que tenemos con el programa de apoyo al empleo, a la generación de empleo? Que este programa tiene una temporalidad que va hasta diciembre del 2022, ¿cierto? Hasta diciembre del 2022 incluso, perdón, hasta agosto del 2023, con la posibilidad de que en esa temporalidad, es decir, desde la expedición de la ley, que fue el 14 de septiembre del 2021 hasta agosto del 2023, en ese tiempo, en ese lapso de tiempo que estamos hablando, casi 24 meses, yo tengo la posibilidad de postularme 12 veces. Es decir, puede ser que en un mes yo no tuve incremento de trabajadores. ¿Por qué? Porque había tenido unos trabajadores que su contrato era un contrato a término fijo y el contrato el mes de diciembre, ¿cierto? Y en diciembre se acabaron, entonces yo cerré mis contratos, yo no, pues ya no contraté más personas, sino por allá en junio del 2022. Entonces, yo había ya hecho unas postulaciones hasta diciembre, dejé de postularme entre enero y mayo, ¿cierto? Y en junio, que me volví a contratar trabajadores, volví otra vez a establecer esas postulaciones para ese mes de junio en adelante. Es decir, que tengo un lapso de tiempo muy amplio, 24 meses, para llegar hasta el máximo de postulaciones, que son 12 postulaciones. ¿Cuáles son las condiciones? Pues que este empleador también haya pagado la seguridad social a través de los tipos de planilla que hemos definido para ellos, son las mismas que habíamos mencionado ahorita, la planilla E, la planilla S, la planilla A, la planilla X, son los tipos de planilla que tenemos, y los tipos cotizantes que son 1, 2, 22 y 31, que son trabajadores asociados también los que van a ser, los que se van a poder beneficiar de este programa. Tiene que cumplir con una condición este empleador, y es haber cotizado un mes completo por sus empleados. Sin embargo, hay por así decirlo, hay una connotación o una situación particular que se puede presentar, y es que cuando haya novedad de ingreso de un trabajador, ¿cierto? Cuando haya una novedad de ingreso de un trabajador, esa novedad de ingreso puede haber sido, eh, eh, cuando más bien se haya dado con una cotización acompañada de una cotización de mínimo 15 días, ese empleador podrá ser beneficiario por ese trabajador cuando hay novedad de ingreso. Esa es una diferencia bien importante con el programa de apoyo al empleo formal, donde me exige haber pagado los 30 días del mes. Y la otra condición es que el empleador se le haya cotizado mínimo sobre un salario mínimo. Esa es la otra condición que tenemos que tener. Frente a la postulación, que se haya hecho ante una entidad financiera, es muy importante haber hecho esa postulación ante la entidad financiera, y que se haya garantizado que se firmó el formulario, que se firmó la certificación correctamente, porque en correspondía, al igual que el PAED. Tengamos un poquito de paciencia. Debe ser que se le cayó el internet al doctor allá, que quedó congelado. Deme unos minutos, me voy a llamar. Es que qué pena con ustedes, se nos cayó aquí la señal en la entidad, pero ya volvimos.
Me confirma, María Janet, si ya se escucha bien. Sí, le escuchamos, hay que volver a subir la presentación porque se cayó. Me confirman si no me quedé como en el formulario, me imagino, Sí, ¿cierto? le escuchamos. Ok, perfecto. Entonces, les decía yo que es fundamental. Volver a subir la presentación, mi doctora Cero, por favor. Ya lo La estoy presentación se cayó. compartiendo. Me confirma. ¿Ya? Ya. Perfecto. Bueno. Entonces les estaba diciendo que efectivamente, frente a la formulación que estamos, que tenemos aquí en la postulación, tenemos que garantizar que quien firma sea quien corresponda, el representante legal, el empleador, si es una persona natural, pues la persona natural empleadora. Tenemos que garantizar que los datos que se diligencian corresponden al empleador, a quien aparece como empleador y quien paga la seguridad social, es decir, quien está apareciendo como pagador a través de la planilla integral de liquidación de aportes. Si es la empresa XYZ, SAS, pues quien debe aparecer en el formulario de postulación y en la certificación es la empresa XYZ SAS, ¿cierto? A veces nos están colocando y se nos están generando rechazos porque se diligencian los datos del representante legal como si fuera él el postulante. No, quien es el postulante es el empleador, quien aparece como empleador pagando la seguridad social. Y la certificación, pues, debe ir acompañada por la firma del contador o el revisor fiscal, perdón, contador público o el revisor fiscal. Entonces, estos son los aspectos relevantes que tenemos que tener presente frente a este programa porque son los que nos van a determinar si podemos o no podemos acceder a este programa. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer nosotros como unidad de gestión pensional y parafiscales para analizar si usted puede ser o no puede ser beneficiario de este programa? Entonces les decía yo voy a mirar un mes de referencia que es marzo de 2021, siempre va a ser marzo de 2021. Ese es mi periodo de referencia. Y de ese periodo de referencia voy a ver cuántos trabajadores usted incrementó en el periodo anterior al mes de postulación. Ejemplo, si usted se postuló para el mes de agosto, pues ¿cuál mes es el que voy a revisar? El mes de julio. Entonces yo voy a ver, venga, usted se postuló para el mes de agosto, yo reviso su planilla integrada de liquidación de aportes de julio del 2021 y la comparo con marzo del 2021 y miro cuántos trabajadores usted incrementó. Supongamos, como lo vemos aquí en el ejemplo, usted tenía 3 trabajadores en marzo de 2021 y ahora usted tiene 5 trabajadores. Entonces, ¿yo qué voy a mirar? De esos 5 trabajadores, o sea, de esos 2 trabajadores adicionales, pues cuáles de esos trabajadores, como les decía ahorita, tienen entre 18 y 28 años. Si alguno de esos trabajadores tiene entre 18 y 28 años, le voy a otorgar el 25% por ese trabajador. Pero si ese trabajador, supongamos que aquí el que tiene entre 18 y 28 años es este caballero que nos aparece aquí, entre 18 y 28 años, y además me aparece una mujer, ¿cierto?, que es mayor a 28 años, es decir, de 29 años en adelante, pues por esa mujer le voy a otorgar un 15% adicional. Entonces, ¿cuánto voy a obtener? Pues 25% de uno de mis trabajadores nuevos y 15% de esta trabajadora nueva que tengo, ¿sí? Si la trabajadora pertenece también entre los 18 y 28 años, entonces recibiría 2 apoyos por el 25%, ¿cierto? De empleo joven, o sea, de empleados jóvenes que tienen entre 18 y 28 años. Esas son las condiciones que están regladas, como se va a entender que hay trabajadores nuevos. Estas son las planillas y los tipos de cotizante que les decía ahorita que vamos a tener en cuenta. Estas eran las condiciones que les decía que van a ser excluyentes o van a ser, por así decirlo, complementarias en los trabajadores nuevos, ¿sí? En los trabajadores en los análisis que hagamos. Entonces, por ejemplo, si usted tiene para el periodo de referencia, que es marzo del 2021, trabajadores con licencia no remunerada o suspensión temporal del contrato superiores a 15 días, no se tendrán en cuenta como trabajadores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted
supongamos que por la situación de la dinámica de su organización, usted había tenido que suspender los contratos de sus trabajadores y a marzo del 2021 solamente tenía, no sé, 60 trabajadores, tenía 60 trabajadores y los otros 40 contratos los tenía suspendidos, pues ¿qué va a pasar? Que esos 40 trabajadores no se van a tener en cuenta. Es decir, que su relación de trabajadores que tenía marzo de referencia a marzo del 2021 son los 50 trabajadores, los 60 trabajadores, estamos diciendo, 60 trabajadores, ¿cierto? Resulta que en el mes de postulación usted ya había reactivado o usted había contratado unos nuevos trabajadores y entonces me aparecen ahora 70. Entonces usted tiene 10 trabajadores que no estaban o no se habían tenido en cuenta para marzo del 2021, que ahora sí los tengo en cuenta. Entonces le voy a dar 10 apoyos o 10 subsidios porque hay 10 nuevos trabajadores que me aparecen en este periodo de referencia. Y como les decía, si es un trabajador nuevo y ese trabajador lo vinculé, por ejemplo, estamos hablando del mes de julio, lo vinculé en julio del 2021 y le pagué seguridad social mínimo por 15 días, ese trabajador se va a tener en cuenta como nuevo y va a recibir el apoyo por esos trabajadores. ¿Qué otra situación vamos a ver? Vamos a ver que, por ejemplo, usted tiene un aprendiz del SENA y resulta que usted tenía unos aprendices SENA y decidió contratarlos como empleados directos de la compañía, entonces, o de su empresa. Entonces, miren lo importante de esto. Usted podrá ser beneficiario por ese aprendiz del SENA que ahora aparece como empleado. ¿Por qué? Porque los aprendices SENA no son contabilizados como empleados para el mes de referencia. Es decir, si usted tenía aprendiz de SENA en el mes de marzo del 2021, no van a ser tenidos en cuenta. Si ese aprendiz de SENA ya para el mes de postulación usted lo contrató como empleado, ya no es aprendiz en etapa productiva, sino ahora es empleado de la empresa, pues usted efectivamente lo podrá incorporar y podrá ser beneficiario siempre y cuando haya incrementado el número de trabajadores frente al mes de marzo. En cuanto a las comparaciones, pues para resumir, pues básicamente que el empleador haya aumentado su nómina, que el empleador haya contratado jóvenes o haya contratado personas mayores a 29 años, que les haya pagado la seguridad social a todos los subsistemas dentro de las fechas establecidas en el programa. Nuevamente hacemos énfasis en ese aspecto que es clave para este programa, para estos programas, y es que si usted tiene un trabajador de 18 o 28 años, pues usted tendría que estarle pagando pensión, ¿cierto? Pues no habría lugar, bajo la generalidad, no habría lugar para que ese trabajador aparezca con requisitos cumplidos para pensionarse. Pues, ¿por qué? Porque pues tiene entre 18 y 28 años, pues no cumple con esa condición. Si el empleador utilizó una planilla, utilizó el tipo de planilla diferente utilizó el tipo de planilla y cotizante definido por el programa. Entonces, nuevamente vamos a validar estas planillas, la X, la E, la A, la X, la S, que son las planillas que vamos a tener en cuenta y vamos a tener en cuenta que haya cotizado por ese tipo de cotizante que acabamos de ver. Entonces, es que yo lo estoy pagando como tipo de cotizante 12, que es aprendiz del SENA en etapa lectiva. ¿Puedo recibir el apoyo? No lo va a recibir porque ese es un aprendiz SENA en etapa lectiva. Ya dijimos, los aprendices SENA no van a aplicar ni en etapa lectiva ni en etapa productiva. Que se le haya cotizado mínimo por un salario mínimo, ¿cierto? Y es para este programa un factor fundamental, clave, tener presente que no se entiende como nuevos puestos de trabajo cuando yo tengo sustitución patronal. Diferente al programa de apoyo al empleo formal. En el programa de apoyo al empleo formal puede haberse dado la figura de sustitución patronal y no hay ningún problema. Usted podrá recibir ese apoyo, ¿cierto? Usted podrá recibir ese apoyo porque se conservaron los puestos de trabajo y bajo ese esquema de conservación de puestos de trabajo usted podrá recibir ese apoyo. Pero para el programa
de generación de empleo, pues una sustitución patronal no es una generación de empleo, es simple y llanamente eso, que usted cambió de un empleador por otro empleador y pues usted sigue teniendo las mismas condiciones. Entonces, esto se debe manifestar si usted tiene nuevos, digamos que su planilla integrada de liquidación de aportes se incrementó en el número de cotizantes fruto de una sustitución patronal, usted en el formulario nos tendrá que informar que tuvo una sustitución patronal y que esos trabajadores nos tendrá que informar cuál era el anterior que tenía para que podamos hacer la respectiva validación con esa planilla integrada de liquidación de aportes de ese anterior empleador, saber cuántos trabajadores tenía y para ellos no tenerlos en cuenta dentro de este beneficio. ¿En qué casos? Pues no se va a otorgar el número de apoyos cuando se exceda del número de puestos de trabajo frente a los que tenía como referencia en el mes de marzo. Por ejemplo, yo en el mes de marzo tenía 10 puestos de trabajo y en el mes de postulación, en el mes de julio, tengo 70. Entonces, pues, ¿cuál es el techo máximo de beneficios que me van a dar? Los 10 trabajadores que yo tenía. Entonces, eso es clave que lo tengamos allí presente, porque en todos los casos, más de 10 no me van a otorgar como nuevos trabajadores. Que si hubiese realizado el proceso de sustitución patronal, ya lo dijimos, porque no se va a otorgar. Cuando el empleador sea persona natural, se postule como empleado. Entonces, yo no me puedo postular si yo soy una persona natural, como lo veíamos ahorita en el caso de un independiente. Yo soy un independiente y entonces me voy a postular por mí mismo como independiente porque yo tengo entre 18 y 28 años o tengo de 29 años. No puedo recibir, yo no puedo postularme a mí mismo para recibir el apoyo. Y cuando el trabajador cuente con más de un empleador, teniendo en cuenta que solamente se otorgará por un solo empleador este apoyo en el caso de que haya un joven, una persona mayor un joven entre 18 y 28 años o una persona mayor a 29 años. Si esa persona mayor a 29 años tiene más de un empleador, pues el primero que se haya postulado, que se reciba la postulación para su trámite, pues por él se otorgará el apoyo. En cuanto a la fiscalización de los dos programas, aquí hay un cambio también importante. Cuando hablamos del PAEF, siempre se decía que el PAEF en su totalidad iba a ser fiscalizado por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, por la UGPP, y vamos a fiscalizar personas naturales, personas jurídicas, consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos y cooperativas. También las íbamos a fiscalizar nosotros como UGPP. Sin embargo, con la ley 2155 se da la modificación, entendiendo que se amplía, digamos que la población beneficiaria al incluir a las cooperativas de trabajo asociado por sus trabajadores asociados. Entonces se le entrega la competencia de fiscalización a todo el sector corporativo a la Superintendencia Solidaria. Ella será la que se encargue dentro de estos 4 años de adelantar todos los procesos de fiscalización que corresponda frente al sector cooperativo. Bueno, entonces ahí los voy dejando aquí en este slide de nuestros canales de atención. No sé si habían hecho preguntas antes de que se me fuera la señal porque se me borraron de mi chat. Tengo aquí un par de preguntas que me hicieron después de esa salida momentánea después de Ana Delia, que fue la última, sigue Claudia Patricia Monsalve. ¿La tiene allá? No, señora. Tengo desde las 7:34 de la noche, donde está Lidia Peña haciéndome una pregunta aquí que me dice que ya quedó resuelta, pero aclarémosla para todos nuevamente. Nos dice, si contratamos una mujer mayor de 28 años en julio primero, ¿se podría recibir el beneficio por el programa Sacúdete? Recordemos que ya el concepto de Sacúdete como tal, podríamos decir que ya no es vigente. Ahora hablamos de la creación de nuevo empleo. Entonces, sí, efectivamente, si yo contrato una mujer de 29 años en adelante, ¿cierto? De 29 años en adelante,
esa mujer de 29 años en adelante voy a recibir el apoyo como un nuevo trabajador frente al periodo de referencia que es marzo del 2021. Esa sería la respuesta que tendríamos para este caso. Doctora María Janet, no sé si me pueda leer las inquietudes que tengamos y las vamos resolviendo aquí No, en el chat no hay más preguntas, solo que Claudia Patricia Monsalve dice enero y febrero 2020 versus julio 2021, pero no dice más, entonces no entiendo. No sé si está, Claudia Patricia está en la sala virtual que pueda dirigirse directamente al doctor Acero. Claudia Patricia. La de Claudia Patricia Sí, Monsalve señor. dice que... Sí, señora. Bueno, Claudia Patricia, exprese directamente. Lo que pasa es que había una señora que estaba preguntando los meses de referencia para la solicitud del apoyo. Del PAEF, supongo. Ajá, sí. Ah, ok, sí. Entonces yo le estaba Entonces, escribiendo a ella. bueno, Claudia, muchas gracias. Sí, efectivamente Claudia, son el mismo periodo del año inmediatamente anterior al inicio de la pandemia con el periodo del año 2021 o más bien, el periodo anterior al de la postulación del año 2021 frente al promedio aritmético de enero y febrero del año 2020. Esas serían las dos condiciones para poder hacer esta postulación. no hay más preguntas en el chat. Cedemos entonces la palabra al auditorio a ver quién de los presentes desea hacer alguna consulta en vivo y en directo al doctor Acero. Tienen la palabra. Sí, Beltrán. Pues, sí, Sid Beltrán. Hola, Sid. Puedes dirigirte a... Buenas noches. Hola. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, correcto. Buenas noches. Bueno, tengo una pregunta, doctor. Si nosotros tenemos unos empleados por los cuales pagamos salud y pensión con el salario mínimo, pero para caja de compensación se cotiza por un menor valor, en este caso 615,000 pesos, ¿esas personas serían beneficiarias? ¿Por esas personas recibiríamos el subsidio? Sí, o sea, digamos que lo que nos establece la ley es, yo le tengo que cotizar al trabajador a seguridad social mínimo sobre un salario mínimo, ¿sí? Independientemente que el trabajador tenga un salario menor. Por ejemplo, puede ser que yo tenga un trabajador de medio tiempo, le pago los 650,000 pesos que me estás diciendo, ¿cierto? Y pues la norma me dice, oiga, a parafiscales usted páguele sobre lo que le paga al trabajador, o sea, sobre los 650,000 pesos, márquelo como trabajador de medio tiempo, ¿cierto? Pero seguridad social usted mínimo le tendrá que cotizar sobre un salario mínimo, sobre los 908,000 pesos. Entonces, en ese sentido, pues no habrá lugar a que tengamos un rechazo por esa causa. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, ¿quién más? Ana Delia, gracias por tu aporte, pero lo entendiendo de necesidad. Vamos allá. Nos Ana dice Delia. Sandra Montaño, nos dice, Ya, doctora Sandra María Montaño. Janet, una pregunta. Siga, doctor. Si la empresa se constituyó en el mes de junio del 2021 y no se tiene forma de comparar la planilla de febrero, ¿se puede participar del programa de apoyo a empleados menores de 28 años? Sí. Digamos que para el programa de generación de empleo sí me puedo postular, no me podría postular para el PAEF porque la referencia estamos hablando del 2020. Pero en este sí, como hay una creación de empleo después de marzo del 2021, ¿cierto? Entonces a marzo pues no hay periodo de referencia, me dice la ley 2155, que todos los trabajadores que yo contrate de ahí en adelante se nuevos y podré ser beneficiarios por ellos. Incluso por los que tienen entre 18 y 28 años y los que tengan más de 29 años en adelante también podré ser beneficiario.
Listo. Estaba hablando con el micrófono apagado. Sandra, ¿quedó satisfecha con la respuesta o tiene alguna otra consulta? Sí. Ana Delia dice, Claudia Patricia, gracias por su aporte, pero le entendí al doctor Acero que si es agosto es contra julio. Sí, si la postulación es de agosto, tengo que mirar la planilla del mes de julio, perdón, los ingresos del mes de julio del 2000, o sea, me postulo para agosto, pero mi mes de referencia es el mes anterior, o sea, julio del 2021 contra julio del 2019 o contra enero y febrero del 2020 para hacer el análisis de disminución del 20%. Listo, doctor Acero, gracias. ¿Quién más? Bueno, debe ser que si no Javier hay más Polla levantó la mano. Hola Javier, bienvenido, buenas noches. Javier, abre micrófono, Sí, muy buenas Javier. noches. Muy buenas noches para todos, doctor Acero. ¿Ahí me Buenas escucha, noches. doctor Acero? Sí, sí, correcto. Buenas noches, Javier, te escuchamos. María Yene, doctor Acero, muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Quiero Muy bien, hacer gracias. una pregunta, doctor Acero. Aún no han salido los formularios para la postulación. ¿Para cuándo aproximadamente están saliendo para hacer las debidas postulaciones? Bueno, la circular externa para el programa de apoyo al empleo formal ya se está, ya salió la resolución, la reglamentación, ya salió la circular externa, que podemos decir que es donde sale el formulario, que las instrucciones para que las entidades financieras dispongan el formulario, y se estaría esperando que las postulaciones se dieran en los primeros días del mes de noviembre para el programa de apoyo al empleo formal y para el programa de apoyo al empleo joven o programa de apoyo a la creación de empleo para finales del mes de noviembre. Es lo que se estima que se estén dando esas condiciones de las postulaciones. Sin embargo, la invitación es a que estemos muy pendientes permanentemente. Pueden ustedes estar visitando nuestra página web www.ugpp.gov.co. Allí en el portal, en nuestro banner principal, es decir, nuestro portal principal, allí estaremos publicando cuándo se darán las fechas de postulación, para que tengamos el tiempo necesario tanto para pagar la planilla integrada de liquidación de aportes, que recordemos que las condiciones siempre serán que se deba pagar antes del cierre de las postulaciones y cuándo serán las fechas de esas postulaciones ante las entidades financieras. Yo quiero aquí aprovechar para hacer una cuña con respecto a la pregunta que nos hace Javier, frente a qué. Muchas veces nosotros dejamos para último momento el hacer las postulaciones. Es decir, si la postulación se cierra el 18 del mes, entonces, mejor dicho, el 18 a las 4 de la tarde estamos radicando el formulario ante la entidad financiera, siendo que había abierto la postulación el día 10 de ese mes. ¿Por qué no les recomiendo que ustedes esperen para el último momento estas postulaciones? Porque muchas veces la entidad financiera se está demorando entre 1 o 2 días en hacer unas validaciones básicas de la postulación. Y cuando la entidad financiera identifica, por ejemplo, que no le quedó firmado un documento, ¿cierto? Un documento de la postulación no le quedó firmado, pues ¿cuál es el gran problema? Que usted, si espera el último día para postular y la entidad financiera le avisa 2 días después que usted no cumplió con los requisitos, que era firmar la certificación, ¿cierto? Que usted no firmó la certificación o que usted el formulario no lo firmó correctamente, entonces, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que usted no va a tener tiempo para poder volver a realizar la postulación. En cambio, si usted lo hace en los primeros días, ¿cierto? La entidad financiera va a poder validar, va a poder avisarle con tiempo para que usted vuelva a radicar la totalidad de los documentos. Es como si usted quiera hacer una postulación, pero la está haciendo dentro de los tiempos. Entonces,
esto es importante que lo tengamos presente, que no lo dejemos de lado, no dejemos para último momento hacer estas postulaciones. Créame que muchos aportantes se nos quedan muchos empleadores, perdón, se nos quedan por fuera de estos beneficios. ¿Por qué? Porque el formulario venía mal diligenciado. Y la entidad financiera se dio cuenta, pero como usted se postuló el último día, pues cuando la entidad financiera le dijo, pues usted ya no podía volver a radicar. Y entonces pues empieza el gran problema de, no, yo voy a poner un derecho, una tutela, no sé qué cosa, pero hombre, la ley le está diciendo que las postulaciones las tenemos que radicar en debida forma y hay una fecha límite. Entonces, si ya se hace después de esa fecha, se están negando incluso esos recursos que se colocan para efectos de que sean admitidos posteriormente, porque pues usted lo está haciendo fuera de tiempo. Doctora Cero, dice Lady Corredor, para el programa de nuevos empleados entre 18 y 28 años, ¿solo aplica el beneficio para el mes en el que se realice el ingreso o durante la permanencia del empleado en la empresa? Muy interesante esa pregunta, Lady. Mira, el beneficio lo puedo recibir hasta por 12 veces por un empleado, por el empleado, o por postulaciones, hasta 12 postulaciones. ¿Sí? Puede ser que yo contraté ese empleado en el mes de mayo, ¿cierto? Y yo he venido manteniendo ese empleado ha estado. Entonces, en cada una de las postulaciones, pues voy a recibir el apoyo por ese empleado y como tengo máximo 12 postulaciones, ¿cierto? Entonces, pues si ese empleado estuvo en las 12 postulaciones, pues recibiré los 12 apoyos por ese empleado. Pero puede ser que el empleado se retiró a los 6 meses. Entonces, pues si tengo otros empleados por los cuales he recibido el apoyo, pues por esos otros recibiré. O si ese empleado por el que yo había recibido 6 meses, yo lo reemplacé por un nuevo empleado que también cumplía las mismas condiciones, pues puedo recibir ese apoyo también por ese nuevo empleado hasta máximo de 12, hasta las 12 postulaciones, hasta que complete mis 12 postulaciones. Entonces, muy seguramente por ese nuevo empleado voy a recibir 6 postulaciones adicionales hasta contemplar mis 12 postulaciones. Listo, doctora Cero, muchas gracias. De todas maneras, si no hay más consultas, más preguntas, pues damos por finalizada nuestro evento académico de hoy. Sin antes darle las gracias al doctor Acero por su disponibilidad en transferirnos a nosotros todo este conocimiento y dejo en él la despedida de esta sección académica. Doctora María Janet, como siempre, muchas gracias por su apertura, muchas gracias a todos los participantes que estuvieron aquí. Es para nosotros de verdad un agrado poderles compartir a ustedes todos estos conocimientos. Muy seguramente cuando ya nos salgan fechas de postulación, reglamentaciones, condiciones específicas, estaremos nuevamente gustosos para invitarlos a que se postulen todos, que todos aquellos que ustedes que son contadores que muy seguramente están ahí teniendo en el radar muchos empresarios, cuéntenles que tienen esta posibilidad, que hay que generar empleo. Hay una posibilidad inmensa de recursos para poder generar muchos puestos de trabajo. Ese es el objetivo del gobierno nacional, generar puestos de trabajo, como ustedes se dieron cuenta, enfocado en los jóvenes, enfocado en las mujeres, con ese objetivo de incentivar a los empleadores a conservar sus puestos de trabajo y a generar nuevos puestos de trabajo para reactivar y dinamizar la economía nacional. Entonces, un agradecimiento muy especial, doctora María Janet, y bueno, feliz noche para todos y hasta una nueva oportunidad. A Luis Fernando le respondo, la grabación se cuelga en el canal de YouTube de la comunidad contable Maja, por el interno le envío el link para que pueda ingresar. Buenas noches para todos, que descansen. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Muy amable, gracias. Que estén muy bien.